Muy buenos días, estamos otra vez aquí en su canal Lucero de Mediodía Online. Este es su programa Me Quiero, Me Cuido y con otra sección de Conoce tu Cuerpo. Hoy no vamos a hablar de una parte nueva porque ya platicamos la semana pasada del cerebro. Ahora vamos a platicar de cómo funciona el cerebro. Es decir, en medicina diríamos la fisiología del cerebro. Para explicar eso, tendríamos que entender dos cosas. Uno, que el cerebro trabaja con neurotransmisores, es decir, químicos, es decir, medicamentos, es decir, una serie de sustancias químicas que tenemos, como la dopamina, como la adrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la otra es que trabaja con impulsos eléctricos. ¿Cómo se hace ese relajo de que la electricidad se hace agua y cómo se hace agua la electricidad? Eso no nos interesa. Recuerden que este programa es de datos prácticos, de datos útiles. Así pues, este 28 de enero empezaremos a platicarles qué es lo que hace el cerebro. Y una de las partes más importantes que nuestro cerebro ejecuta son las funciones mentales. Vamos a ver algunas imágenes en el transcurso de este programa en donde trato de explicar las divisiones que médicamente, que educacionalmente se han llevado a cabo. Por ejemplo, funciones mentales superiores, funciones mentales inferiores o funciones mentales simples o complejas. Para fines prácticos, lo que quiero explicarles a ustedes es la función, qué es lo que hace nuestro cerebro, vamos. Entonces, aquí podemos empezar a ver las imágenes. ¿Sí? Recuerden que mi nombre es José Luis Gallegos Barredo y soy neurocirujano. Durante muchos años hemos tratado de entender qué es lo que tenemos ahí adentro de la cabeza, entre el hueso, abajo del pelo, atrás de los ojos, etc. Y como pueden ver aquí en la imagen, esto es el cerebro. Lo dividimos en lóbulos. ¿Sí? Ese es, a lo largo de los años, esto es lo más simple que podemos entender de nuestro cerebro. Si nos fijamos en la historia, los egipcios, los incas, ya estudiaban el cerebro, ya sabían que ahí había algunas cosas, como por ejemplo el pensamiento, o por ejemplo también los sentimientos. ¿Sí? Insisto, ya digerido para ustedes, este es el cerebro. Esta parte que tenemos aquí enfrente se llama frontal. Esta parte que tenemos aquí abajo, atrás de las orejas, se llama temporal. Esta parte que tenemos arriba de las orejas se llama parietal. Y esta otra parte que tenemos atrás, donde la gente o donde decíamos de niños el occipucio, se llama occipital. Estos son los 4 lóbulos más importantes del cerebro, son las partes en las que se divide nuestro cerebro y cada una de estas partes tiene una función muy, muy específica. Y seguramente haremos un programa de estos lóbulos para explicar qué es lo que se lleva a cabo ahí adentro. En esta ocasión quiero platicarles sobre las funciones mentales y algo muy muy importante, todas las funciones mentales no son únicas, todas las funciones mentales requieren de distintas partes del cerebro. Por ejemplo, la memoria necesita frontal y necesita temporal. Si alguna de estas dos partes nos falla, seguramente nos va a fallar la memoria. ¿De acuerdo? Honor a quien honor merece. Corbinian Brodmann, un médico alemán, ¿sí?, fue el que más a fondo estudió estas partes. Aquí vemos al doctor Corbinian y él hizo estas divisiones, hizo estas secciones cerebrales que hoy conocemos como áreas de Brodmann. ¿Sí? Estos estudios se hicieron allá por 1800 y hoy sigue siendo verdaderamente útil los trabajos de este doctor. ¿Sí? Finalmente, lo más simple del cerebro es esto.
Recordemos que el lado izquierdo sirve para una cosa, el lado derecho sirve para otra cosa, y aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, el lado izquierdo es la parte lógica, la parte analítica, la parte de la razón, la parte del cálculo, la parte de la ciencia, ¿sí? Mientras que el lado derecho es la parte del amor, de la pasión, de la creatividad, de la paz, del amor, etcétera, etcétera. La intuición también está de este lado. Por eso decimos que los hombres somos más cerebro izquierdo, las mujeres son más cerebro derecho. Aunque esto no es completamente cierto. Hay, por ejemplo, grandes artistas, se me ocurre Picasso, Van Gogh, etcétera, que seguramente el cerebro que los dominaba era el cerebro derecho. Mientras que Einstein, Pascal, etcétera, etcétera, el cerebro que los domina es el cerebro izquierdo. ¿De acuerdo? Fíjense, esta imagen es muy bonita para entender estas partes del cerebro. No son las áreas de Brodmann, es simplemente una ejemplificación de más o menos qué contiene nuestro cerebro. ¿Sí? Estas son, como les decía al principio, algunas de las divisiones y algunas de los intentos para aclarar las cosas que los maestros, los grandes maestros, como por ejemplo Vygotsky, han tratado de hacer. Funciones mentales básicas o funciones mentales complejas, simples, etc. ¿Ok? Para fines de este programa vamos a ver funciones mentales. ¿Sí? Y a final de cuentas, las funciones mentales inferiores, acá están en el changuito, y las funciones mentales superiores están acá en el hombre. Concretamente, lo que les estoy diciendo es que lo único que nos diferencia del chango al hombre es nuestro cerebro y lo que le metemos a él. Un chango siente, un chango razona, un chango piensa, un chango tiene emociones, ¿sí? Pero en una manera muy básica. El hombre entiende esas razones, esas explicaciones, esos sentimientos, esas cosas, e insisto, lo que le metamos al cerebro es lo que nos diferencia en la evolución. Las funciones mentales básicas las tenemos todos los animales, insisto, emociones, sentimientos, etc. Las funciones mentales superiores, como cálculo, noxias, praxias, las tienen los hombres. ¿Sí? Y por último, antes de irnos a corte, podemos entender que para una función mental tenemos que hacer absolutamente todo esto. ¿Sí? Primero tenemos que sentir. Esa sensación nos lleva a una actividad. La actividad nos lleva a una atención. La atención nos lleva a un pensamiento. El pensamiento a interactuar. Cuando interactuamos percibimos. ¿Sí? Esto nos mueve las emociones y de ahí nos comunicamos, razonamos, tenemos proyectos, tenemos planeaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se dividen en dos partes, lo que yo soy como persona y lo que yo soy como un ente social o lo que me mueve en sociedad. Entonces, para digerir esto, vámonos a corte y regresamos con la explicación. Recuerden que estamos en Lucero de Mediodía. Mi teléfono es 442-195-8656 y estoy en Star Médica Querétaro. Vimos entonces que hay dos tipos de funciones: la función mental superior y la función mental inferior. La superior es lo que nos hace hombres o mujeres, chiquillos o chiquillas, ¿sí? Eso quiere decir que nos hace pensar, cálculo, noxias, praxias, inteligencia, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y otras funciones mentales inferiores, que son las que nos hacen animales: sensaciones, emociones, ilusiones, alucinaciones incluso. Eso es lo que vamos a tratar de explicar más adelante. ¿De acuerdo? El cerebro entonces se divide en dos grandes ramas. En este programa vamos a enfocarnos principalmente a la rama superior, ¿de acuerdo?
a nuestro actuar como hombres, a nuestro actuar como personas. Y para eso, una persona tiene que tener conciencia. Si una persona no está consciente, definitivamente no podemos avanzar, no podemos saber si su cerebro está vivo, si funciona, si no funciona. Una persona dormida es exactamente igual que un perro dormido, ¿sí? No servimos más que para emociones. Ahora, nos despertamos y ahí viene la diferencia. Entonces, ¿cuál es la primera función superior? La conciencia, el nivel de conciencia. La conciencia es cómo nos desarrollamos o cómo nos entendemos con el medio externo. ¿Sí? Si estamos dormidos, no tenemos ningún contacto con el medio externo. Tenemos muchos alertadores, muchas alarmas. Por ejemplo, si se prende la luz, esa luz estimula los centros visuales y nos despertamos. Si hay ruido, ese ruido estimula los centros auditivos y nos despiertan, igual que si nos tocan, si nos tiran de la cama, etc. Pero vean ustedes aquí en la imagen, tenemos a un borrachito. ¿Qué es lo que pasa cuando un borrachito se sigue emborrachando? ¿Sí? Primero está muy alegre, después está muy triste, después es hermano de todo el mundo, después empieza a quedar dormido y después se muere. Y aunque le pongas 5 botellas al lado, o seguramente han visto las imágenes estas en el internet en donde los amarran o les pintan o les ponen botellas alrededor, etcétera, etcétera, la persona no se da absolutamente ninguna cuenta, es porque está en un estado casi de coma. Entonces, el nivel de conciencia es a grandes rasgos despierto, somnoliento, estupor y coma. Este borrachito que vemos aquí posiblemente esté en estupor, es decir, se duerme pero lo podemos despertar. En una persona enferma, en una persona que sufre un trauma craneoencefálico, en una persona que está en coma prolongado, vemos aquí en la flechita esta que está enseñándoles una hemorragia en el tallo cerebral. Recordemos el programa pasado, les decía, el tallo cerebral es la conciencia, es lo que nos despierta. Y bueno, esta flecha que están viendo aquí nos enseña una hemorragia en el tallo cerebral. Obviamente no es la del borrachito, el borrachito nada más está aquí alcoholizado el tallo, pero en una persona enferma, insisto, que tenga un coma prolongado, muy probablemente tiene una hemorragia en esta zona. Entonces, por eso el tallo cerebral es muy importante. Pero hablando de funciones mentales, el nivel de conciencia es lo primero. Ya que estamos seguros que la persona está despierta y que nos está haciendo caso, sigue el sensorium. Me gusta esa palabra en inglés o en latín, porque sensorio como que no me gusta, pero sensorium sí. Y aquí lo importante es, ¿quién soy yo? No, pues yo soy Bruno Díaz, salgo de noche disfrazado, soy Batman para fines prácticos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Este cuate está borracho o este cuate está mal del sensorium? ¿Sí? El sensorium es quién soy yo. Yo estoy consciente de mi persona, sé que soy José Luis Gallegos Barredo, sé que soy neurocirujano, sé en dónde estoy, aquí en Lucero del Mediodía, en Lucero Online, en la revista, en dónde estoy, ¿sí? ¿Qué día nací? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué traigo puesto? ¿Me puse mi capa de Batman o me puse mi saco o me puse mi capa de doctor? En fin, eso es el sensorio. ¿Quién soy yo? Eso también nos lo da el cerebro. Ya que tenemos a una persona despierta, ya que tenemos a una persona consciente de quién es, pues seguiría la orientación. Y la orientación nos las dan 3 esferas. La primera esfera es el espacio, ¿sí? Fíjense ustedes que ahorita estoy aquí en Chicago transmitiendo para la BBC de Londres y me están viendo en Hawái. ¿Sí? Puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto. El caso es que realmente la persona diga lo que realmente está viviendo. Una pregunta que tenemos los médicos muy frecuente es ¿en dónde estamos? Una persona que tenga un problema puede decir que está en su casa cuando en realidad está en el hospital, o puede decir que está en la iglesia cuando en realidad está
en otro lado. La segunda parte de esta orientación es el tiempo. ¿Sí? En qué año estamos, en qué mes estamos, en qué día estamos, qué hora es mañana o es tarde. Y por último, la persona. ¿Sí? Esto es muy importante, que no se amplía el sensorio, simplemente que yo soy José Luis Gallegos. El sensorio nos da todo lo demás. ¿Sí? Vamos a corte para que puedan digerir estas informaciones. Veíamos entonces 3 partes muy importantes del cerebro. El estado de conciencia, es decir, estamos despiertos o no. Segundo, el sensorium, es decir, quién soy yo, en dónde estoy, por qué soy, de dónde vengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y 3, la orientación. ¿Sí? En tiempo, espacio y persona. Esas 3 partes son muy importantes, que cualquier persona tiene que tener para poder funcionar. ¿Sí? Ahora, esas son funciones mentales superiores. Ahora quiero enseñarles 2 partes muy breves en cuanto a las funciones mentales inferiores, que son la emoción, ¿sí? Y la ilusión o una forma elaborada de pensamiento. ¿Sí? Seguimos viendo las imágenes. El sistema límbico, que es lo que vemos aquí en gris, en rojo, es el mismo color de esta palabra, este fondo que estamos viendo aquí en sistema límbico. Lo que está en el mismo color aquí adentro del cerebro, es decir, el tálamo, el cíngulo, el hipocampo, esta parte es el sistema límbico. Y el sistema límbico es el de las emociones. Es lo más primitivo que tiene el cerebro y es lo más primitivo que tenemos que tener para poder aprender algo. Si algo nos asombra, aquí se da. Si algo nos enoja, aquí se da. Si algo nos alegra, aquí se da. Y gracias a esas experiencias, gracias a lo que cada una de estas emociones despierta en nosotros, es como vamos formando nuestro pensamiento. Así pues, díganme ustedes qué emociones o qué sentimientos o qué ilusiones les da la siguiente imagen. ¿Sí? Es más, se las platico antes de ponerlas. ¿Sí? Es una escultura griega de los años, debe ser 70s, y está muy nice. ¿Se la imaginaban así? ¿Qué emociones les da esta imagen? ¿Sí? Los enoja, los excita, los ilusiona, los emociona. Bueno, esta imagen está respondiendo a nuestras experiencias propias, previas. Si tuvimos una enseñanza muy estricta, seguramente nos causa repulsión esta imagen. Si tuvimos una enseñanza muy ligera, pues seguramente diremos que está muy fea esta señora y que a mí me gustan más buenas. En fin, esta imagen es explicativa de lo que tenemos en la mente, movido por las emociones. ¿Sí? Esto, en palabras médicas, se llama contenido del pensamiento. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro contenido del pensamiento? Eso es lo siguiente que tenemos que revisar en una persona. Ya vimos que está consciente, ya vimos que está despierta, ya vimos que sabe quién es, o ya vimos que no sabe quién es, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el contenido del pensamiento? ¿Sí? Puede estar pensando en que se va a casar cuando se casó hace 40 años. Puede estar pensando que va a venir un novio por ella, o que va a venir su hija que falleció hace mucho. En fin, ¿qué es lo que está viviendo esta persona? Seguramente todos tenemos abuelos o personas mayores en nuestra casa, y una de las cosas que nos damos cuenta inmediatamente es que repiten 10 veces la misma historia. ¿Sí? Y la misma historia la repiten y la repiten y la repiten. Pues ese es el contenido de pensamiento que tiene esta persona. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que esté enfermo, pero eso es el contenido del pensamiento. ¿De acuerdo? Y de aquí podemos derivar a la inteligencia. Vemos a Einstein, que es catalogado
como el hombre más inteligente del mundo o de la historia. Y bueno, cuáles eran los contenidos de pensamiento de esta persona, ¿sí? Y cómo hacía funcionar a esa maquinaria que tenemos. ¿Y qué es la inteligencia entonces? La inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas. ¿Y? Ahí les pongo un problema. Tenemos un mapa del tesoro, o tenemos tal vez una casa, o tenemos tal vez una isla. ¿Qué representa esta imagen para ustedes? ¿Y qué historias pueden realizar o qué historias pueden llevar a cabo en base a esto? ¿Sí? Eso, lo que ustedes estén pensando en estos momentos, es su contenido de pensamiento. Si yo les digo, llega a la X sin que te atrapen los piratas y los vikingos y tómate un refresco de coco en donde está la palmera, pues ustedes ya elaborarán la ruta que tienen que seguir en este mapa, ¿sí? Y la manera en que la resuelven será la inteligencia que tenemos. Otra parte muy importante del pensamiento es el pensamiento abstracto, ¿sí? ¿Qué representa para ustedes esta imagen? ¿Sí? Analícenla, véanla. ¿Es algo bonito? ¿Es algo feo? ¿Sí? Eso, insisto, es un pensamiento propio en base a las experiencias previas. ¿Cómo analizamos el pensamiento abstracto? Muy fácil. Le decimos a la persona, tienes un sobre con un timbre cerca de un buzón. ¿Qué haces? Si la persona dice, pues la pongo en el buzón para que se vaya, seguramente estamos bien en el pensamiento abstracto. Si dice, pues me la quedo porque es mía, porque me la encontré, pues tendríamos que analizar qué es lo que está pasando con ese pensamiento abstracto. Y otra de las maneras de analizar el pensamiento abstracto es precisamente los refranes. Más vale pájaro en mano que ciento volar. ¿Qué significa? ¿Lo entiende la persona? Eso es pensamiento abstracto. ¿De acuerdo? Faltaría, para entender esto, hablar de la memoria. No podemos tener un pensamiento si no tenemos memoria. Insisto, la experiencia nosotros la podemos entender como memoria. Y para poder platicar de esto más adelante, nos vamos a corte porque esto es muy interesante y estoy seguro que a ustedes les interesa mucho más la memoria que el pensamiento abstracto o ver a las muchachas casi encueradas. Vamos a corte. Veíamos en el corte pasado entonces el contenido de pensamiento, el pensamiento abstracto, la inteligencia, y decíamos que es muy importante para todo esto la memoria. Hay que entender que la memoria tiene tres partes importantes. Una, la experiencia, ¿sí? ¿Dónde estaba usted el día del ataque a las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba usted el día que nevó aquí en Querétaro o en donde haya nevado que normalmente no neva? ¿En dónde estaba usted el día del temblor allá en 1985? Esa es una experiencia verdaderamente importante que se graba en la memoria, lo queramos o no lo queramos. ¿Sí? ¿Cuántos taxis ha visto usted pasar el día de hoy? Seguramente el cerebro tiene la capacidad de entenderlo y de saberlo, pero no es un dato importante. Si usted está comprando un taxi, tal vez se acuerde que ha visto 3 o 4, pero si no está comprando un taxi, definitivamente no es algo que se haya retenido o no es algo que se haya quedado en la memoria. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba de lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Vamos a las imágenes. Les doy 10 segundos para que vean esta imagen. Y les doy 10 segundos para que la analicen, para que la estudien, para que vean, para que entiendan qué es lo que les causa o qué emociones les mueve esta imagen. ¿Ya? Ahora contéstenme estas preguntas.
¿Qué palabra está en la imagen? ¿Boom o zoom? ¿Cuántas imágenes hay? ¿Pensaron en algún país al ver estas imágenes? ¿Pueden contestar las 3 preguntas? ¿Pueden contestar una o no pueden contestar ninguna? Volvamos a la imagen. Fíjense ustedes que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Esto quiere decir que hay 6 por 5, 30. Estoy haciendo otra parte mental, el cálculo. ¿Sí? Hay 30 imágenes. ¿Ven ustedes la palabra boom, que es la que está? Porque la otra dice sop. Entonces, primera respuesta, boom. Segunda respuesta, 30. Y tercera respuesta, aquí están muy claras las pirámides de Egipto. O pudiera ser que ustedes se fijaron en el yin y el yang y están pensando en China o en Corea o por allá. ¿Sí? Tal vez ustedes visitaron a la NASA y estén pensando en Estados Unidos. En fin, ¿cómo usaron esta información? Insisto y vuelvo a insistir, es por la experiencia previa que tienen. Así es como se fija la memoria. Primero tenemos una experiencia, segunda nos interesa o no nos interesa y tercero se queda finalmente en la cabeza. Y aquí vemos otra vez en nuestro cerebro, el número 1 es, recordemos, el lóbulo frontal. Ahí es donde está la información en estos momentos, esas imágenes ahí las tienen en el lóbulo frontal y si ustedes se llegan a acordar de esto en 10 años, quiere decir que esa información ya está aquí en el número 2, que es el lóbulo temporal. Lo que está aquí en el lóbulo temporal es muy difícil que lo perdamos o que lo olvidemos. Ahí ya está fija la memoria, ahí ya no hay manera de perderlo. Podemos no recordarlo, pero si algo nos dice, oye, ¿te acuerdas de aquella güerita que estaba con nosotros en la escuela? ¿O te acuerdas de aquel fortachón? En ese momento se genera una serie de recuerdos o de procesos de memoria y podemos llegar a la información que estamos buscando o que simplemente teníamos guardada ahí en la cabeza. ¿De acuerdo? Esas son las partes más importantes de las funciones mentales. Igualmente importantes es el cálculo, por ejemplo. Y aquí tenemos cálculos tan sencillos como una resta, aquí estos duraznos tachados, o tenemos cálculos tan distintos, tan difíciles como las sumatorias y los ángulos y las rectas y las curvas y el área abajo de la curva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso definitivamente lo hace el cerebro. ¿Sí? ¿Por qué tenemos aquí un monito aventando un centavo? Porque también es parte del cálculo el atinarle águila o sol o los cambios. Muchos de nuestras personas mayores nos damos cuenta que algo les está fallando cuando quieren pagar un refresco con un tostón o quieren pagar, no sé, algún servicio con un billete de 20 pesos, por ejemplo. Eso me pasó a mí en una cafetería de estas nuevas. Me dice mi hija que le dé si le disparo un café le di 20 pesos y se atacó de risa. Me dice, nunca has venido a estas cafeterías, ¿verdad? Pues imagínense de qué estoy hablando. Recuerden, usen su memoria. ¿Dónde cuestan más de 20 pesos los cafés? ¿Sí? ¿Cómo vamos a entretener a nuestro cerebro? ¿Cómo vamos a practicar con él en cuanto al cálculo? El sudoku es muy bueno. Y aquí en la imagen vemos un sudoku muy fácil. Tenemos muchos números. Recuerden que la idea del sudoku es tener los 9 dígitos en cada cuadrito, en cada línea y en cada columna, sin que se repitan. O tenemos un sudoku muy difícil, de los colorcitos, que tienen que estar esos 9 dígitos en cada uno de los colores. ¿Sí? Las noxias. ¿Qué es eso de las noxias? Muy fácil. ¿Qué llave necesito para abrir esta cerradura? De todas estas que les presento, ¿cuál es la que necesito? A eso le llamamos noxia.
¿de acuerdo? Y la segunda parte de esto es la praxia. Ya que tengo la llave, ya que tengo la cerradura, ¿cómo le hago para abrirla? Meto la llave, le doy la vuelta, la meto al revés, la meto adelante, etc. Y el mejor ejemplo de la praxia pues es escribir, ¿sí? Aquí vemos una mano que está enseñando a una manita cómo escribir. Y depende de lo que le enseñemos, pueden ser letras griegas, letras hindús, letras chinas, letras árabes, letras orientales, ¿sí? Es la praxia que va a adquirir esta persona, ¿de acuerdo? Nos queda pendiente entonces hablar solamente del lenguaje y ya habríamos acabado con las funciones mentales superiores. Aquí un ejemplo que nos otorga Quino, el gran creador de Mafalda, de cómo es el lenguaje. ¿Sí? Entiéndanlo, véanlo. ¿Sí? El grupo está pensando en rayas, viene el orador, está pensando en tormentas, el grupo se lleva la idea de las tormentas, sin embargo, el orador está pensando en rayas. Así es el lenguaje, así es como lo entendemos. Y obviamente para aprender a hablar o para tener el lenguaje es muy importante contar con las praxias y las noxias. ¿Qué palabra voy a decir y cómo voy a mover la lengua? ¿Sí? Hacemos entonces un resumen. ¿Cuáles son las funciones mentales superiores o las funciones mentales? El nivel de conciencia, el sensorium, la orientación, la inteligencia, el pensamiento abstracto, la memoria, el cálculo, noxias y praxias. Y por último, agregamos el lenguaje. Recordemos que todo esto está en el contenido de pensamiento. ¿De acuerdo? Y aquí les dejo una imagen final. La demencia. Cualquier persona que tenga alguna falla en estas funciones, tenemos que catalogarlas dentro del grupo de las demencias. ¿Sí? Yo creo que podemos completar la próxima semana hablando de estas enfermedades, de las demencias, de Alzheimer y de todo eso, ¿sí? Y hacer algunos otros ejemplos prácticos. Pues muy bien, estimados amigos de Lucero Online, de su programa Me Quiero, Me Cuido, hemos visto cómo funciona el cerebro o cuáles son las funciones de este cerebro. ¿Sí? Vimos que son 9 principales y podemos agregar el lenguaje. ¿Sí? Les decía antes del corte que la demencia es la falla en estas funciones. Si yo no sé calcular, si yo no sé sumar, restar, eso no quiere decir que sea demente. Si se me olvida dónde dejé las llaves o el teléfono de mi primera novia, eso tampoco es una demencia. Tienen que haber fallas en varias funciones y sobre todo una palabra que he mencionado mucho, el contenido de pensamiento. Eso es lo que nos puede decir si hay alguna falla en esto o no, y no importa la edad. Puede ser una persona joven, puede ser una persona muy grande, eso no tiene nada que ver. Veremos seguramente en los próximos programas, hablaremos de demencia, hablaremos de cómo se lleva a cabo esto, complementaremos algunas pruebas que tenemos que hacer para saber si esta persona que nos interesa o que pensamos que pueda tener una falla en estas funciones mentales, qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, cómo descubrimos esto sin ser médicos. Recuerden que esta es la idea de este programa, Lucero Online. Ahí nos pueden ver en las redes sociales. Mi nombre es José Luis Gallegos Barredo. Mi teléfono es 442-195-8656. Estoy en Star Médica a sus órdenes. Y recuerden que soy neurocirujano al servicio de ustedes. También, si quieren participar en este programa, con todo gusto pueden hacerlo. Ya en pantalla estarán apareciendo los teléfonos en los que pueden llamarnos para hacer su cita, para salir aquí con cualquiera de mis compañeros que están en esta barra de Lucero Online.
Muchas gracias y hasta el próximo programa.